creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres tú, Señor. Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, tú eres digno por siempre, Dios les bendiga, amados hermanos. Una bendición el poder para adorar al Señor. Tenemos el privilegio de predicar la palabra del Señor. Si por favor se ponen de pie por reverencia a la palabra. Y vamos a leer una escritura, un texto muy conocido en Mateo capítulo 6. Y vamos a estar leyendo del versículo 31 al 34. Nos da gusto ver las personas que nos visitan. Veremos unas caritas nuevas. Muy bienvenidos. Les amamos. Muy bienvenidos. Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor para la gloria de Dios. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Y vamos a estar centrando nuestro mensaje. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Padre, por tus ricas y abundantes bendiciones que tú nos das todos los días. Te damos gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque estamos aquí en este lugar de adoración, oh Dios, adorándote. Dios mío, y concédeme adorarte, Dios, ahora que voy a predicar tu palabra. Dios mío, y que cada uno de nosotros te adoremos, Dios, al estar recibiendo tu palabra, Dios mío. Sí, mi Dios, danos tu palabra, Dios, en este servicio, nuestras vidas. A través de mis labios, a través de mi vida, Dios. Dios mío, y te ruego que prepares nuestros corazones, Dios. Prepara nuestros corazones, Dios mío. Que nuestros corazones, Dios mío, puedan ser una buena tierra, Dios mío. Donde está tu palabra, Dios, pueda ser sembrada, Dios amado. Y que esta semilla, Dios, pueda germinar, Dios amado, pueda dar
mucho fruto, Dios mío, al 30, al 60, al 100 por uno, Dios. Y que este fruto, Dios, sea para ti, sea para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias. Y gracias, Dios, por tu palabra. Y a ti, mi Dios, sea toda la gloria. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pueden tomarse asientos. El mensaje de esta noche: pongamos a Dios primero. Pongamos a Dios primero. Que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Pongamos a Dios primero. ¿Qué significa poner a Dios primero? Todos tenemos prioridades. Organizamos nuestros horarios, presupuestos y relaciones de acuerdo al grado de importancia que nosotros le damos. Poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad sobre todo lo demás. Él es lo más importante en nuestras vidas y el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es más importante que cualquier otra cosa, que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje y que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito. Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Había hombres de Dios que trataban de poner a Dios en primer lugar en su vida. Y Dios enseñaba al pueblo de Israel a ponerlo a Dios en primer lugar. Y una de las cosas que le enseñaba al pueblo de Israel, que le dieran a Dios lo mejor y lo primero. Porque realmente Él se merecía lo mejor. Y hay personas, hay israelitas que lo hacían. Pero había israelitas que no lo hacían. En Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante, habla de cómo algunos, en vez de ofrecerle a Dios lo mejor, como un sacrificio, como una ofrenda al Señor, le ofrecían lo que no querían. Le ofrecían lo que no valoraban y lo que no importaba. Le ofrecían el animalito ciego, le ofrecían el animalito lisiado, que no servía, que no tenía importancia. Oh, pues este no vale, este hay que dedicarlo al Señor, hay que ofrecérselo al Señor. Y el Señor les habló a los israelitas a través de Malaquías y les dijo: ¿qué están haciendo ustedes? Dice: si ustedes ofrecieran ese animal a su gobernante, ¿cómo lo tomaría? ¿Lo recibiría con aprecio? ¿Lo recibiría con agrado? Dice: mas sin embargo ustedes hacen eso conmigo. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Me llamas Señor, pero no me estás honrando como lo que soy. Pero había hombres de Dios que le daban lo primero y lo mejor a Dios. David era uno de ellos. No daré nada al Señor que no me cueste. Le ofrecían un terreno a él para el Señor y decía: no, lo voy a pagar, porque no daré nada al Señor que no me cueste. Abel, la diferencia de su hermano Caín, Abel ofreció la mejor ofrenda, lo primero y lo mejor, dice la Escritura. Y Dios se agradó tanto. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nuestra actitud, nuestro amor por Dios. El ponerlo a Dios primero. Y Abel escogió lo mejor y lo primero de su ofrenda. Y Dios miró eso con agrado. Y fue ante el Señor y le ofreció la mejor ofrenda, muy diferente a la de su hermano Caín.
En Hebreos 11:4 dice, porque Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Un excelente sacrificio ofreció al Señor. Así como Abel ofreció un excelente sacrificio al Señor, que nosotros podamos ofrecerle al Señor lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro ser. Darle a Dios lo mejor de uno mismo implica priorizarlo por encima de todo y ofrecerle la integridad de todo nuestro ser, corazón, alma, mente, emociones. Significa dedicarle tiempo de calidad, compartir los primeros recursos, servirlo con excelencia y vivir en sumisión y amor hacia Él, reconociendo lo que Él es más valioso que cualquier otra cosa. Y eso es lo que Dios nos habla a nosotros. En Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, que es el verdadero culto que deben de ofrecer, el culto inteligente, el culto racional. Ese es el verdadero culto que deben de ofrecer. Y el apóstol Pablo mira el pasado, cómo ofrecían las ofrendas, los sacrificios al Señor, y nos dice a nosotros: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, que doblemos nuestras rodillas para buscar al Señor, que le entreguemos nuestro amor al Señor, que podamos vivir vidas en integridad para el Señor, que podamos vivir vidas en santidad para el Señor, como una ofrenda que pueda agradarse al Señor. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, un sacrificio vivo, que hemos nacido de Dios y que tenemos vida nueva en Cristo, santo, agradable a Dios. Poner a Dios en primer lugar, amados hermanos. Dios debe de ser lo primero ante todo. Y Dios debe de ser lo primero ante todo lo terrenal. Dice la Escritura: busca primero el reino de Dios. Pero antes de eso, el Señor dice: algunos se preocupan por las cosas terrenales, se preocupan y se va la paz de sus vidas, se afanan, dedican todo por eso, por la comida, por el vestido, por las cosas que necesitan. Dice: muchos se preocupan. Dice: y los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los gentiles, las personas que no conocen a Dios, se afanan por todas estas cosas, se preocupan, invierten todo en esto. Se esfuerzan tanto, eso todo, el dinero, las posesiones, la comida, todo lo que necesitan, lo terrenal, eso todo. Y el Señor dice: los gentiles buscan todas esas cosas. Y que nosotros como hijos de Dios, dice, no caigáis en eso. Dios sabe lo que tú necesitas. Busca tú, como hijo de Dios, busquemos el reino de Dios, en vez de ser como los gentiles que buscan todo lo terrenal primero y lo de Dios lo dejan al último. Por eso no quieren entregarse a Dios, no quieren servir a Dios, no quieren perder tiempo en ir a una iglesia, escuchar la palabra de Dios. Sienten que es pérdida de su vida, de su tiempo. Que equivocamos, pero eso sí, buscan otras cosas. Y el Señor nos dice: nosotros no caigas en eso mismo, de buscar lo demás antes que buscarme a mí. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y vive una vida justa,
Eso es lo que significa. Busca primero, que tu prioridad sea buscar el reino de Dios, sea buscarlo a Él y su justicia, y vive una vida justa. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo. Y Jesús, el Señor, nos habla en su palabra y nos dice que Él debe de ser lo primero ante todo lo terrenal. Dios dice que el alimento y el vestido, Él debe de estar superior de todo eso. Y Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros podemos comer y un día vamos a morir. Pero el que come la palabra de Dios, el alimento espiritual, va a tener una vida abundante, una vida eterna, y no perecerá jamás. El Señor Jesús dijo: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué significa eso? ¿Que no debemos de trabajar para poder vivir? No, debemos de trabajar. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Que eso no sea tu prioridad, que descuides lo más importante, la vida espiritual, tu relación conmigo. Dios debe de estar sobre todo y sobre el dinero. Dice: no hagas tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, sino haced tesoros en el cielo, donde la polía ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Allí haz tu tesoro. ¿Qué significa eso? ¿Que es malo tener dinero? No, todo es una bendición de Dios. El dinero es una bendición de Dios. Todo lo que tenemos son bendiciones de Dios. Pero tenemos que tener cuidado. Lo malo no está en el tener dinero, lo malo está en el amar al dinero más que a Dios. Eso es lo malo. Y el Señor ahí donde dice: nadie puede amar a dos señores. Porque si nosotros amamos al dinero y amamos a Dios, nadie puede amar a dos señores, porque terminar amando a uno y aborreciendo al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Mire, les voy a leer una escritura en Deuteronomio 8. Los que gusten ir conmigo está bien, y si no, nomás escúchenme. Voy rapidito. Deuteronomio capítulo 8. Voy a leer del versículo 16, del 6 al 19. Mire, yo se lo leo, si quiere escúchame, mire. Dice: por tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos, lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan chorros de los valles y de las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, y de vides, higueras y granadas, de aceite, de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras, y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer sus mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy.
Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y te hayas multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca en el desierto. Él te alimentó con maná, un alimento desconocido por sus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Nunca se te ocurra pensar que has conseguido esta riqueza con tus propias fuerzas o energías. Acuérdate del Señor tu Dios, que Él te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez olvidas al Señor tu Dios y sigues a otros dioses y rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido, tal como el Señor destruyó otras naciones en tu paso. Así que tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Dice que no busquemos esas cosas primero, antes que el reino de Dios, antes que buscarlo a Él. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás son bendiciones de Dios, hermanos. Lo cual, esas bendiciones de Dios son de apreciarse, son de valorarse, son de darle gracias a Dios por la comida, por el vestido, por el trabajo, por el dinerito, por todas las cosas. Mientras no sean pecaminosas, Dios nos las da, amados hermanos, por su gracia, por su amor. Es para agradecerle a Dios. Pero Dios dice: cuando tú tengas todas estas cosas, no te olvides de quitarme de ese lugar y ponerme todas las demás cosas en mi lugar. No te olvides. Si yo te doy un buen trabajo, no te olvides de quitarme y ponerme el trabajo en el lugar de mí. No te olvides cuando te doy dinerito. No te olvides de quitarme y ponerme el dinero en el lugar de mí. Dios es primero ante todo, amados hermanos, ante todo lo terrenal. Dios es primero aún que nuestros seres queridos, nuestra familia. Le dijo Jesús a un hombre: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Y no es que no debamos de amar a nuestra familia. Por supuesto, amar a nuestra familia es un mandamiento. Amar a nuestros hijos, amar a su esposa. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Acaso no debo? No, sino que lo pongamos las cosas en su orden correcto, en la prioridad correcta. Que nunca ponga a un hijo, a un esposo encima de Dios. Que Él sea la prioridad. Que Él sea la prioridad. Él debe de ser la prioridad ante todo, ante todos los hombres, ante todas las autoridades. Una vez las autoridades, y la Escritura dice que debemos de obedecerlas, sí, pero las cosas están de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo,
porque está totalmente en contra de la palabra de Dios. Nunca puedo apoyar, nunca puedo estar de acuerdo con algo que se contradiga a la palabra de Dios. Y las autoridades en ese tiempo los perseguían, los azotaban, los echaban a la cárcel y les prohibieron estrictamente predicar en el nombre del Señor. Sí, debemos de obedecer, pero siempre y cuando sea algo bueno, algo correcto y la ley sea justa, conforme a la Escritura. Si no es así, no tengo por qué estar de acuerdo ni apoyar cosas que no son buenas. Y no me tengo que dejar engañar, porque mucha pura politiquería, pura corrupción, amados hermanos. No tengo que dejarme engañar. Dios reina sobre todo. Muchos usan en la política, así como muchos predicadores usan el nombre de Dios para sacar dinero, para aprovecharse de la gente. Así en la política, algunos usan el nombre de Dios solamente para lo que les conviene, para agarrar votos. Pero luego sacan las uñas y están destruyendo al pueblo. Amados hermanos, Dios debe estar por encima. Y los discípulos dijeron, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Dios debe de reinar y ser sobre todo, amados hermanos, sobre todo. Dice en el Salmo 118:8, pues es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en príncipes. Por supuesto, porque el Señor sí gobierna con justicia, con rectitud, con verdad. Poner a Dios primero significa amarlo más que todas las demás cosas. Eso es poner a Dios primero, amarlo más a Dios que cualquier otra cosa, amarlo más que mi familia, amarlo más que el dinero, amarlo más que el trabajo, amarlo más que todo. Ponerlo a Dios. Dios dice en su palabra: ama al Señor tu Dios con todo, no con un pedazo de tu corazón, con una parte de tu corazón. Una parte ama tal cosa y la otra parte ama supuestamente a Dios. Dice: no puede hacer eso, no puede ser así. No puedes amar a dos señores. No puedes estar amando al mismo nivel las cosas, a mí y al dinero o a otras cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarlo a Él. Amarlo a Él. Una vez un muchachito andaba perdido en el alcohol, en los vicios, y este muchachito llegó a su casa, le hablaron del evangelio y tuvo una experiencia con Dios. Y su mamá era muy católica, muy arraigada al catolicismo, y el muchachito llegó bien contento y bien feliz a su casa, que Cristo había tocado su corazón y que ahora era un hijo de Dios. Y llegó a su casa y llegó contento y feliz. Le dijo: mamá, Dios ha tocado mi vida, Dios ha tocado mi corazón, ahora Cristo está en mí. Mamá, nunca más voy a tomar, nunca más te voy a causar dolor, nunca más voy a vivir de la vida que he vivido, ahora voy a servir a Dios. Y la mamá le dijo, dice: 1000 veces te prefiero alcohólico y como tú eras, perdido. 1000 veces te prefiero así, que ahora que te has hecho un aleluya. Y lo corrió de la casa. Si tú decides seguir ese camino, ahí está la puerta, pero yo no te acepto así. Y le dijo él: mamá, lo siento mucho, te quiero mucho, te amo mucho, pero no voy a dejar a Cristo. No voy a dejar a Cristo. Y voy a seguirlo a Él. Y él se tuvo que ir de la casa. Siguió a Cristo. Dios lo preparó para ser un predicador. Y ha levantado muchas iglesias en diferentes partes del mundo. Y es un predicador que todavía vive hoy. Yo escuché su testimonio. Después de tiempo su familia se convirtió. Por la gracia de Dios. Poner a Dios primero. Amar a Dios primero sobre todas las cosas.
Cuando Dios mira que nuestro corazón se está desviando, Dios puede llamarnos la atención. Puede llamarnos la atención. Como le llamó la atención a Abraham. Yo estaba mirando de seguro que Abraham quería mucho a su hijo, porque su hijo pues era lo más importante para él después de Dios. Y su hijo era su heredero. No habían podido tener hijos. Y Dios le concedió tener un hijo en la vejez, ya casi para morir. Y Dios le concedió tener un hijo. Así que era, imagínense lo que significaba Isaac para él. Pero Dios miró a Abraham y su corazón se estaba pegando a su hijo. Miraba que lo amaba, miraba que estaba haciendo su todo. Y Dios lo probó y le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham se llevó a su hijo para sacrificarlo al Señor, aunque realmente no lo iba a hacer Dios. Pero Dios se lo pidió para probar el corazón de Abraham, para ver en qué lugar estaba Dios. Si todavía Abraham amaba más a Dios que a su hijo, si todavía Abraham amaba a Dios más que todas las demás cosas, y va, lo pone y a punto de sacrificarlo, y Dios lo para y lo detiene. Le dijo: no lo hagas, Abraham, porque ahora sé que me temes, ahora sé que me respetas y que me honras, que me obedeces, y que lo que significo para ti. Amar a Dios sobre todas las demás cosas, amados hermanos, eso es ponerlo a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar significa evitar la idolatría en todas sus formas. Hay mucha idolatría, hermanos, y a veces nosotros pensamos en la iglesia católica, de la idolatría que hay en esa iglesia. Pero el creyente, el Hijo de Dios, también tenemos de tener cuidado de no caer en esa idolatría. De no caer en idolatría. Porque ¿qué es idolatría? Idolatría es cuando yo tengo en primer lugar a algo en vez de Dios. Eso es idolatría. Cuando mi trabajo es más importante que Dios, que ya mi trabajo me quita todo, me consume todo y ya no tengo tiempo para Dios. Me estoy descuidando, lo que le decía Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios cuando tú tengas todas esas cosas. Cuídate. Reconoce que todo eso viene de Dios y que Dios te dio un buen trabajito y es para adorarlo a Él y es para darle gracias a Él, pero que eso no se convierta en mi todo. Dios dice en su palabra: hijitos, guardaos de los ídolos. El pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón, ellos hacían altares y tenían un altar a Baal con las imágenes de Acera. Y Dios levantó un hombre, Gedeón, un hombre que Dios escogió para su servicio. Y Dios le dijo a Gedeón: quiero que derribes estos altares. Quiero que derribes ese altar a Baal. Quiero que derribes esas imágenes de Acera. Esos altares que tu padre ha edificado. Su padre había edificado eso y todo el pueblo. Quiero que derribes esto y que en el lugar de eso me hagas un altar para mí, donde tú puedas sacrificarme un toro. Y Gedeón, por temor al pueblo, porque de seguro los iban a matar, fue de noche con 10 ayudantes y destruyó todo eso. Y en lugar de eso edificaron un altar al Señor, donde hicieron un sacrificio al Señor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Señor, ¿hay imágenes de Acera en mi vida? ¿Hay otros altares en mi vida? ¿A otros dioses? Amados hermanos, ponerlo en primer lugar es quitar esos altares
de mi corazón, donde otras cosas han tenido prioridad y no Dios. Poner a Dios en primer lugar significa hacer su voluntad antes que la mía. Oh, cómo nos gusta hacer nuestra voluntad. Cómo nos gusta hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos place. Pero poner a Dios en primer lugar es decir, Señor, someto mi voluntad a la tuya. Quiero que se haga tu voluntad en vez de la mía. Eso es ponerlo a Dios en primer lugar. Lo que hizo el Señor Jesús. Estaba en el Getsemaní y iba a ser apresado para ser crucificado. Le dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Hágase como tú quieres. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Eso es ponerlo a Dios por encima de mi voluntad. Por encima de todo, es ponerlo por encima de mi voluntad. Y el Señor Jesús en Juan 6:38 dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. En Juan 5:30, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, el Padre. Eso es poner a Dios en primer lugar. Es hacer su voluntad antes que la mía. Dios honra y bendice cuando nosotros lo ponemos a Él como prioridad, como lo primero en nuestra vida. Dice, cuando tú me pongas en primer lugar, todo lo demás te vendrá por añadidura. Todas estas bendiciones te seguirán cuando tú me pongas en primer lugar y yo sea el centro de tu vida. Hay bendiciones. Yo recuerdo una mujer, Elías, cuando había una sequía, que no había llovido por un tiempo y había una hambruna, una sequía, y Elías, Dios lo había alimentado en un arroyo, pero el arroyo se secó, y le dijo, ve a una aldea, y le dijo, ahí una mujer viuda te va a alimentar. Y se fue a la aldea obedeciendo al Señor, y él va y encuentra una viuda, y él le pide agua a la viuda. Le dijo, mujer, ¿puedes traerme un vaso de agua? Y cuando la mujer iba, le dijo, mujer, ¿tienes algo de comer? Y la mujer le dijo, solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, lo último que me queda. Dice, y comeremos yo y mi hijo y moriremos. Y le dijo, mujer, prepara esa harina y hazme una torta y tráemela primero a mí y después come de ella tú y tu hijo. Dice, y no cesará la harina y el aceite hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Y esta mujer fue, preparó la harina, preparó lo único que tenía y se la fue a llevar al siervo de Dios. En este caso yo creo que realmente el siervo de Dios representaba a Dios. Y la mujer fue y le llevó la torta a él, dándole prioridad a las cosas de Dios antes que lo otro. Entonces pudieron comer. Y esta mujer, el aceite y la harina que había hecho se multiplicaba y se multiplicaba. Y el aceite y la harina nunca se acabaron hasta que el Señor hizo llover sobre la tierra. Dios bendice, amados hermanos, a aquellos que lo ponen en primer lugar. Dice que Dios honra a aquellos que lo honran. Los que ponen a Dios en primer lugar se distinguen del resto del mundo. Obedecerán los mandamientos de Dios, tomarán su cruz y seguirán a Jesús, y no abandonarán su primer amor. Dan a Dios lo primero y lo mejor, y no las obras. Y termino con esto. Porque de Él
y para Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Por Él, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y somos nosotros también. Somos de Él, por Él y para Él. Y para su gloria. Eso es ponerlo a Dios en primer lugar, darle su lugar que Él merece, porque de Él procede todo. Póngase de pie, amados hermanos.